Muy buenas tardes, Matías, bienvenido a la clase. Hoy día la clase del día 17 de agosto, que vamos a revisar la guía número 2 del Liceo Bicentenario de la unidad 1, que es correspondiente a cómo representar o ubicar fracciones en la recta numérica, utilizando como estrategia la multiplicación y la división de fracciones que nosotros ya debiésemos conocer, ¿ya? Esa es la guía. A grosso modo, nosotros vamos a tener que ser capaces de ubicar números en la recta numérica según la posición que nos indique o el valor que tengan estas fracciones. Vamos a tener que también transformar números decimales en fracciones, números periódicos en fracciones, vamos a tener que sumar fracciones, restar, multiplicar, dividir, hacer todas las operaciones con las fracciones, o números racionales que nosotros en algún momento también los conocimos. Para eso, vamos a ver varios videos donde vamos a ir explicando cada uno de los conceptos, porque si se dieron cuenta, tiene muchos conceptos, aunque es un objetivo, tiene muchos conceptos que van entrelazados. El primer concepto, cómo ubicar una fracción en la recta numérica. Ya, yo sé que algunos ya lo saben, pero otros no, o todavía no lo descubren, no nos han dado cuenta cómo se ubican, y para eso vamos a comenzar con el primer video. El presidente de la República tiene una comparecencia para esta hora, un poco más temprano, para anunciar el inicio de la licitación del 5G. ¿Se ve, cierto? Las noticias están buenas. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Sí. Ya, perfecto, vamos a comenzar. Los videos son de nuestro amigo Daniel Carreón, por si acaso. ¿Se escuchan? ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, cómo ubicar varias fracciones en una recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Aquí tengo mi recta, empieza en 0 y termina en 1. La recta representa un entero y las fracciones que voy a ubicar son 8 décimos, 2 tercios, 1 medio y 3 cuartos. Empecemos con 8 décimos. El denominador es 10, por lo tanto, tengo que dividir mi recta en 10 partes iguales. Y como el numerador es 8, doy 8 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo. Aquí tengo 8 décimos. Voy a borrar las marcas y ahora pasaré a la siguiente fracción, que es 2 tercios. Como el denominador es 3, dividiré mi recta en 3 partes iguales. Y como el numerador es 2, daré 2 saltos, 1 y 2. ¡Listo! Aquí ya ubiqué en la recta 2 tercios. Facilísimo, ¿verdad? Pasemos a nuestra siguiente fracción. Ahora tengo un medio. Como el denominador es 2, voy a dividir mi recta en 2 partes iguales. Ahora, como el numerador es 1, voy a dar un brinco. Y listo, aquí tengo un medio. Ahora borro las marcas y voy a representar en la recta 3 cuartos. Como el denominador es 4, divido mi recta en 4 partes iguales. Ya la dividí. ¿Ya la viste? Ahora, como el numerador es 3, voy a dar 3 saltos. 1, 2, 3. Y aquí tenemos 3 cuartos. Así es como se ubican varias fracciones en una misma recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, ¿podrás resolverlos? Espero tu... A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Ya. Bien cortito, bien conciso el primer video. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si se entendió lo que decía el video. ¿Cómo ubicar una fracción en la recta? ¿Por qué la recta va solo hasta el 1? Escuché cortado, profe. ¿La recta es solo del 0 al 1? No, ¿Sí o no? ¿No hay más no, números? porque hay muchos números. Ya. Demasiado. ¿Y por qué solo llegábamos hasta el 1? Porque es lo más básico. Porque no hay ningún entero. Ya, perfecto. Muy bien, Cata Vallejo, ahí con el comentario certero. Porque no había ningún entero. Todas las fracciones eran menores que 1. Recuerden que las fracciones
Cuando el numerador, o sea, el número que está arriba de la fracción es mayor que el denominador, que es el que está abajo, ahí tenemos un número mayor a 1 o un número que tiene parte entera. Mientras eso no suceda, el número siempre va a ser menor a 1. Por eso lo que él hacía, simplemente tomaba la recta entre el 0 y el 1, que era la parte que íbamos a ocupar, y dividía en las partes necesarias que nos pidiera el denominador. Si el denominador era 5, lo iba a dividir en 5 partes iguales. Y después, si el numerador, por ejemplo, era 3, él iba a tomar 3 de esas partes y ahí iba a quedar exactamente ubicada esta fracción en la recta numérica. Ahora, si a usted se le hace aún más grande, si a usted le dicen, no sé, 20 dividido en 5, usted sabe que eso es un número entero, ¿cierto? Y que es mayor a 1. Entonces usted obviamente va a tener que dividir en 5 partes cada uno de los enteros, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y así sucesivamente la cantidad de veces que tenga que hacerlo. ¿Ya? Eso es solo si el número que está arriba, el numerador, es mayor que el denominador. Pero si no es así, usted solo trabaja entre el 0 y el 1. A no ser que sean números negativos, pero es un espejo. Si es número negativo, va a ser entre el 0 y el menos 1. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Cómo ubicar números en la recta numérica. Veamos la guía. Lo que nos dice la guía número 2. Está por acá. ¿Cierto? Nos dice que el objetivo es representar los números racionales en la recta numérica utilizando operaciones como operaciones la multiplicación y la división en el contexto de resolución de problemas. Deme un segundo. ¿Se escucha un plato, profe? No sé si soy yo, se escucha un plato así que está sonando. Yo por lo menos... ¿Me escuchan cortado? A veces yo lo escucho cortado. Sí, profe. Sí, Beatriz, ¿tú también me escuchas cortado? Sí, un poquito, un poquito. Ya, Va por rato. muchas veces depende del internet que a veces se va, entonces ese es el problema. Ana Sol me dice que tiene problemas para conectarse, parece. Ya, es que por eso las clases van a ir quedando grabadas. Aquel que tenga problemas, que escuche como ardilla, que si usted me escucha mal, lo ideal es que si desconecte la cámara, si es que es usted el problema, para que me pueda escuchar bien. O cuando usted tenga que hablar, también nosotros le escuchemos bien. Porque el abrir la cámara ocupa un poco más de recursos. Entonces, por eso muchas veces no se escucha de buena forma. Entonces, dice, recordemos algunas operaciones con fracciones y luego resuelve y simplifica cuando sea posible. ¿Alguien se acuerda cómo se sumaba y se restaba las fracciones? Cruzado. Cruzado, ya. Va a ser cruzado cada vez que yo no sepa o no tenga el conocimiento de buscar mínimo común múltiplo. ¿Ya? Pero no me tengo que confundir porque después yo voy a ir a la multiplicación y voy a ir a la división y aquí se me puede generar un enredo y puedo pensar, aquí es cruzado igual que la suma en la resta, o extrapolar lo que se hace en la división a la suma de las fracciones. Entonces ahí tengo que tener bien claro el concepto, qué es lo que yo hago. Si se dan cuenta, en la primera parte, cuando dice que sumo o resto fracciones, multiplico los denominadores, porque voy a encontrar un número en común. Y luego, el numerador de la primera fracción, la letra A, yo la multiplico por el denominador de la segunda fracción, el D. Y a eso le sumo o le resto, según sea la operación que a mí me están pidiendo, la multiplicación entre el segundo numerador, que es la letra C, y el primer denominador, que es la letra B. Ahí va donde dice eso cruzado, donde Erasmo nos mencionó. Eso es para la suma o la resta. Luego, para la multiplicación de fracciones, si ustedes se dan cuenta, es a nivel, vamos a hacerlo aquí con una flechita. Eso se hace a nivel de numeradores y a nivel de denominadores solamente. ¿Ya? Se multiplica en paralelo. ¿Ya? Por eso pongo una flecha ahí que se note bastante. Se multiplica en paralelo, hacia el lado. Multiplico la A con la C y la B con la D. Y ahí obtengo
el resultado que yo voy a obtener, como muy bien Abdiel ahí lo mencionó. Luego, en la división, yo tengo dos formas de hacer esto. La primera puede ser que yo multiplique cruzado, al cual están las divisiones, la A con la B, que es lo que nos aparece en el resultado final, y la B con la C, que es lo que nos aparece en la parte inferior del resultado final. La otra opción es que yo transforme esta división en una multiplicación. O sea, invierto la fracción que se está dividiendo, que es la que divide, que es la segunda, y el D pasa arriba y el C queda abajo. Y luego, como se transforma en una multiplicación, yo lo único que hago es operar de forma lineal, o sea, hacia el lado, A por D y B por C. De cualquiera de las dos formas que yo lo haga, voy a obtener el mismo resultado. Veamos aquí el primer ejemplo, 5 sextos más 2 novenos. ¿Cuál de las tres reglas que yo les acabo de mencionar debiese aplicar acá? La de las sumas cruzadas, ¿no? Digo, la suma normal, A, la de la suma. que sería Entonces, 5 más 2 y 6 más 9. ¿qué pasó? Que sería 5 más 2 y 6 más 9. ¿Así sumo yo? Yo pienso, porque a mí me enseñaron así, hay que sumar los de arriba y los de abajo. ¿Ya? ¿A quién más le enseñaron de la misma forma o de otra forma? Chiquillos. ¿Quién más tiene alguna idea de cómo sumar las fracciones? ¿Qué habría que hacer? Ocupar la Catalina. regla que nos dijo usted, que era sumar cruzado. Ya, Catalina, Camila, Carolina, Joaquín, Marcia, Maximiliano, Abdiel, Krishna, alguien, Yael, César. ¿Cómo debo sumar las fracciones? ¿Qué debo hacer? A mí me enseñaron como de la forma de cómo Se multiplicar abajo. multiplica cruzado y después se suman los resultados. Multiplica Eso, cruzado y así. Sí, después se después suman los resultados. La Krishna dijo así. Ya. Entonces, mire, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores que tenemos. ¿Cuáles son los denominadores? ¿Cuáles son los denominadores de la fracción? Los de abajo. Los de abajo. El resultado de abajo. Ya, o sea, 6 por 9. Dígame, profesora. ¿Y eliminas tu cámara para que te escuchen más de corrido? Ya, vamos a hacerlo. Ahí sí, ¿me escucharán mejor ahora? Sí, profe. Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, mejor que no me vean y que me escuchen. Entonces, yo voy a multiplicar los denominadores, 6 por 9. Y luego arriba, tengo que multiplicar cruzado. 5 por 9. Y a eso le voy a sumar, porque esa es la operación que me piden que haga, le voy a sumar 6 por 2. Y ese va a ser el resultado a mi fracción que voy a obtener. Entonces, ¿eso cuánto sería? 5 por 9, 6 por 9, ¿cuánto es? 54. 54, muy bien, Carolina. Entonces, en el denominador me va a quedar 54 y en el numerador, ¿cuánto me va a quedar? 5 por 9. 45. 45, muy bien. Muy bien, Sergio. Más 6 por 2. 12. 12. Muy bien, Maximiliano. Entonces me queda 45 más 12 dividido en 54. Y eso va a ser igual y anoto el resultado final. 45 más 12, ¿cuánto es? 57. 57. Entonces me va a quedar 57, 54 avos. Ahí después sí simplifica, si no, no me sale la Se palabra. simplifica. Muy bien, hijo. Veamos si se puede simplificar. ¿Por cuánto podría simplificar esto yo? ¿Por qué número se le ocurre? ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Pero el 57 lo podremos dividir por 2? Ah, no. No. Por 5. ¿Por 5? ¿Qué regla tienen los números que se multiplican o se dividen por 5? ¿Qué terminaciones tienen que tener siempre?
La profesora Beatriz acaba de decirlo en 5 o pantomima. 0. 5 o 0, muy bien. Ya no pueden tener otra terminación para hacer múltiplos de 5. Entonces, hay una regla que yo les enseñé la otra vez, que es para ver si son múltiplos de 3. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer para saber si eran múltiplos de 3? Era una regla bien sencilla. ¿No? Yo tenía que sumar los dígitos del número y si ese resultado me daba como múltiplo de 3, yo podía dividirlo por 3. Por ejemplo, 57, si yo sumo 5 más 7, ¿cuánto les da? 12. 12. ¿Y el 12 es múltiplo de 3? Sí. Sí, perfecto. Si yo sumo 5 más 9, más 4, ¿cuánto me da? 9. 9. 18. ¿Y el 9 es múltiplo de 3? Sí. Ya, Sí. entonces lo voy a poder simplificar por 3. Y ahora viene la pregunta, si yo divido arriba y abajo por 3, ¿qué resultado me queda? Arriba, 57 dividido en 3, ¿cuánto me da? 19. 19, perfecto. Entonces arriba me queda 19. ¿Y abajo cuánto me queda? 18. 18. Entonces me queda 19, 18 avos. ¿Podría hacer algo más aquí? ¿Qué ven ustedes cuando ven ese número del 19, 18 avos? ¿Qué significará? ¿Qué podrá significar? ¿Tengo menos que un entero o tengo más que un entero? Más, Tengo más que un entero, ¿cierto? uno de más. Tengo uno de más. Entonces yo voy a decir que tengo un entero un 18avo. Y ese sería mi resultado final. Tengo un entero, un 18avo. Y de aquí en adelante, como alumno de primero medio, me tengo que acostumbrar que tengo que llegar hasta la fracción más pequeña que yo pueda obtener. ¿Ya? Tengo que ir haciendo las divisiones, las sumas, las restas, las multiplicaciones. Vamos a dejar las sumas para que ustedes lo puedan practicar. Vamos a hacer la multiplicación aquí al ladito. ¿Cómo se multiplicaba? Cruzado. ¿Cruzado? No, de lado. De lado. Entonces, bastaba con que yo multiplicara de lado, ¿cierto? Entonces yo multiplico 12 por 3. ¿Cuánto es? 36. Perfecto. Y multiplico 15 por 4. ¿Cuánto es? Entonces Carolina nos dijo que 60, muy bien. 60. Muy bien, Krishna. Entonces nos dijo que era 36 dividido en 60. 60. Ya. ¿Ese es el número más pequeño que podemos obtener ahí o se puede simplificar? ¿Se puede simplificar ese número? ¿Por cuánto yo podría? Sí. ¿Por cuánto podría dividir arriba y abajo al mismo tiempo? Por 6. ¿Por 6? Ya, perfecto. Por 6. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces, por 6, ¿qué significaría? Sería que arriba, ¿cuánto nos quedaría? 36 dividido en 6. 6. ¿Y abajo cuánto nos quedaría? 10. 10, muy bien, Maximiliano. Entonces, nos queda 6 dividido en 10. ¿Lo puedo volver a dividir o no? Sí, por 2. Por 2, muy bien, chiquillos. Entonces insertamos otra ecuación, insertamos otra fracción y lo dividimos por 2. 6 dividido en 2, ¿cuánto es? 3. 12. 3.
10 dividido en 2. 5. 5. Perfecto, entonces nos queda 3/5. Y esa sería la fracción más pequeña que yo puedo obtener como resultado a esta operación. Así se hace con la división, con la multiplicación y con la suma. Siempre tengo que buscar el valor más pequeño. Ahora dice, observemos las siguientes operaciones utilizando números racionales y recta numérica. Y ahí nos dan cómo vamos a hacer esto. Nosotros ya vimos cómo se ubicaban los números en la recta numérica. Ahora tenemos que ver cómo se transforman los números en fracción. Para eso vamos a ver un video y luego volvemos a la guía para poder continuar. Entonces, vamos a video. Yo cambio, ¿ustedes ven o no? Sí, profe. ¿Ven? Dice transformar decimales a fracción o no? Ujú. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a ver cómo se transforman. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo: convertir un decimal a fracción. Antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Del punto a la derecha, los números se llaman decimales y tienen diferentes nombres según su posición. Cuando están en la primera posición, se llaman décimos. Cuando terminan en la segunda posición, se llaman centésimos. Cuando terminan en la tercera posición, se llaman milésimos. Cuando terminan en la cuarta posición, se llaman 10 milésimos. Y en la quinta, 100 milésimos. Una vez que ya sabemos eso, nos será facilísimo repasar el tema. Vámonos con el primer ejemplo. Aquí tenemos 0.25 y son décimos, centésimos. Por lo tanto, en el numerador pongo 25 sin punto decimal y en el denominador pongo 100 porque estamos hablando de centésimos. Ahora, para simplificar nuestra fracción, siempre tendremos que dividir entre 2, entre 3 y entre 5. Primero voy a ver si se puede dividir entre 2. El 100 sí se puede dividir entre 2, pero el 25 no. Por lo tanto me paso al número 3. 100 no se puede dividir entre 3 y 25 tampoco. Ahora me paso al número 5. Si divido 25 entre 5, me da como resultado 5. Y si divido 100 entre 5, me da como resultado 20. Ahora vuelvo a dividir entre 5. Si divido 5 entre 5, me da 1. Y 20 entre 5, me da 4. Por lo tanto, punto 25 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.6 y nos damos cuenta de que son décimos. Por lo tanto, pongo 6 arriba y 10 abajo en el denominador porque son décimos. Primero intento dividir entre 2. 6 sí se puede dividir entre 2 y 10 también. Entonces, 6 entre 2 es igual a 3 y 10 entre 2 es igual a 5. ¿Ya viste? Punto 6 es igual a 6 décimos o a 3/5. Ahora tengo 0.125. ¿Ya te fijaste? Son décimos, centésimos, milésimos. Pongo el 125 en el numerador sin el punto decimal y en el denominador pongo 1000 porque son milésimos. Ahora veo que 125 no se puede dividir entre 2. Tampoco se puede dividir entre 3, pero los dos números sí se pueden dividir entre 5. Entonces, 125 entre 5 me da como resultado 25 y 1000 entre 5 me da como resultado 200. Veo que ambos números se pueden dividir otra vez entre 5. 25 entre 5 me da 5 y 200 entre 5 me da 40. Y todavía se pueden volver a dividir entre 5. 5 entre 5 me da 1 y 40 entre 5 me da 8. Por lo tanto, 0.125 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.30, que son décimos, centésimos. Por lo tanto, en el numerador pongo 30 sin el punto decimal y en el denominador pongo 100 porque son centésimos. Y veo que ambos números se pueden dividir entre 2. 30 entre 2 es igual a 15 y 100 entre 2 es igual a 50. Ahora me doy cuenta que ambos números ya no se pueden dividir entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5. 15 entre 5 es igual a 3 y 50 entre 5 es igual a 10. Por lo tanto,
Punto 30 es igual a cualquiera de estas fracciones equivalentes. Ahora tengo 0.75. Son décimos, centésimos. Y como son centésimos, pongo el 75 arriba de la fracción, sin el punto decimal, y el 100 lo pongo de denominador porque son centésimos. Aquí me doy cuenta que ambos números no se pueden dividir entre 2 y tampoco entre 3. Por lo tanto, tengo que dividir entre 5. 75 entre 5 es igual a 15 y 100 entre 5 es igual a 20. Veo que ambos se pueden dividir otra vez entre 5. 15 entre 5 es igual a 3 y 20 entre 5 es igual a 4. Facilísimo, ¿verdad? Por lo tanto, 0.75 es igual a cualquiera de las siguientes fracciones equivalentes. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se entendió o no? Había en una parte que yo lo escuchaba medio lagueado, el video. Sí. Eso va a depender de la conexión de cada uno. Así ese es el único factor que tenemos en contra. ¿Ya? Pero la idea es que nosotros pudiéramos comprender, vamos a volver a la guía. La idea es que nosotros pudiésemos comprender cómo transformar números decimales en fracción para poder trabajar con ellos. ¿Ya? Porque cuando yo sumo, en el ejemplo, un decimal con una fracción, yo voy a tener que transformar el decimal a fracción para poder obtener el resultado que yo busco, que es en fracciones. Como el ejemplo que yo veo acá, dice 1/2 más 0,3 y dice transformamos el 0,3 a fracción y es lo que aparece abajo como 3 dividido en 10. Recuerden que un dígito después de la coma significa que está dividido por 10. 2 dígitos significa dividir por 100, 3 dígitos por 1000 y así sucesivamente. Eso es cuando el número no es periódico o no es semiperiódico, que vamos a ver el ejemplo después. ¿Ya? Entonces me queda 1/2 más 3 dividido en 10. Y aquí dice, amplificamos los denominadores, los multiplicamos por 1/2. ¿Para qué hacen eso? O sea, 1/2 por 5. ¿Para qué hacen eso? Para sumar igual denominadores. Pero nosotros no lo necesitamos o no es primordial. Pero muchas veces es una estrategia que se utiliza. La fracción más pequeña se multiplica por un número de tal forma que se igualen los denominadores. Entonces nos va a quedar, si yo multiplico 1/2 por 5, ¿cierto? Nos va a quedar 5 dividido en 10. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Y dice que a 5 décimos lo ubicaron acá en la recta desde 0 a 1, dividiendo en 10 partes iguales, y de ellas tomaron 5, que aparece ahí abajo, a eso le suman 3 décimos, o sea, le suman 3. Avanzan 1, 2, 3 espacios y llegan a 8 décimos. Y ese sería el resultado de la suma de este número decimal con esta fracción. Ahora viene el ejemplo que yo les decía con respecto a un número periódico, como es el caso, 0,2 y que se repite indefinidamente el 2. No alcanza a ser 0,3, pero tampoco es 0,2. Entonces, aquí yo tengo que tener cuidado en cómo se transforman. 5 dividido en 9 yo lo ubico en la fracción. Lo ubico en la recta dividiendo. El micrófono abierto y hay un perro. Al lado de la Camila aparece. Eso, Rafi. Ahí sí. El 5/9 lo ubico en la fracción. ¿Cómo lo hago? Divido en 9 partes iguales entre el 0 y el 1 y ubico las 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltitos. Si quieren, uno lo puede ir haciendo así. Claro. Así no era. O por abajo. Así la flecha va para adelante. No sé, esto igual se puede.
Insertemos otra mejor. Se va para el otro lado igual. Entonces nosotros ubicamos 5 saltitos. 1, el segundo, vamos saltando de espacio en espacio hasta llegar al quinto espacio, que ahí lo dejaron marcado, y llegamos al 5 noveno. Luego transformo el 0,2 periódico. Recuerden que la transformación de números decimales periódicos es distinta. Aquí lo que se debe hacer es, cada número que hay debajo del periodo o de la rayita que aparece ese techito, se pone un 9. Porque como es repetitivo, se dieron cuenta que con el 9 ellos podían obtener el resultado que buscaban y no con el 10. Y luego arriba se pone el número sin decimal, sin coma, sin nada, que sería el 2. Y nos queda la transformación, 2 novenos. Entonces la operación decía 5 novenos menos 0,2 periódicos. Yo estaba en el 5 noveno y tengo que retroceder 2 espacios. Por lo tanto, el resultado final son 3 novenos. Y así yo lo puedo ir haciendo con cada uno de los ejercicios que a mí me lo den, que ahí siguen apareciendo otros ejemplos. Ya ahí dice, por ejemplo, ahora resuelve la siguiente multiplicación. 5 menos 2 tercios. El 2 tercios, si yo lo tuviese que ubicar en la fracción, ¿dónde quedaría ubicado? Es menos 2 tercios. Sí, donde está el 2, pero... Aquí donde está el 2. Queda entre el 0 y el 1, o 0 y menos 1, entre el menos 1 y el menos 2, o queda en otro lugar. Entre el 0 y el menos 1. Entre el 0 y el menos 1, muy bien. Queda entre el 0 y el menos 1. Recuerden que yo tengo que dividir en 3 partes iguales el entero, que tendría ahí 2, 4, ahí tendría las 3 partes iguales, que lo voy a hacer inmediatamente. Lo voy a dividir en 3 partes iguales. Ahí me quedó dividido en 3 partes iguales el entero. ¿Ya? Lo dividí de 0 hasta la primera partecita, entre las 2 marcas y hasta el menos 1. Y ahora me dicen que tengo que tomar 2 de esas partes. Entonces, yo voy, según lo que nos dijo el hombre, yo voy avanzando, en este caso, avanzo hacia atrás, avanzo una parte y luego vuelvo a avanzar otra vez. Vuelvo a avanzar otra vez lo mismo. Y ahí avancé las 2 partes, son las 2 unidades que yo debía avanzar, hasta llegar al menos 2 tercios, que me quedaría justo en la segunda rayita que yo había hecho. Entonces, me dice que eso tengo que multiplicarlo por 5. Entonces debo replicar 5 veces este espacio, que me quedó entre el 0 y el menos 2 tercios. Si ustedes se dan cuenta, me ocupan 4 cuadraditos, y hasta ahí tengo 1. Entonces cuento 4 cuadraditos, tengo 2, 4 cuadraditos tengo 3, 4 cuadraditos tengo 4, y 4 cuadrados más tengo 5. Y llegaría justo donde aparece la flecha, justo ahí. ¿Ya? Llegaría justo ahí donde me aparece la flechita donde voy a remarcar. Ese sería el espacio donde yo llegaría. ¿Ya? Ahí quedaría 5 veces menos 2 tercios. ¿Y eso sería igual a cuánto?
¿Cuánto es eso? ¿Cuántos enteros tengo? 5. ¿5 enteros? ¿A dónde llegué yo? ¿Cuántos enteros tengo? 5. Menos 3 me dicen, coma 2. Tengo 3 enteros, entonces me quedaría menos, nunca uso Paint por si acaso, menos 3 enteros. Y recuerden que estamos trabajando en tercios. 2 espacios, ¿cuántos tercios me marcaban? ¿1 o 2 tercios? Me marcaba 1 tercio. Entonces el resultado me quedaría 5 enteros, o sea, menos 3 enteros, 1 tercio. Ese sería el resultado final de mi multiplicación. De otra forma, esto me queda así. Me quedaría 5 por, vamos a escribirlo así, por menos 2 tercios. Sería igual. Yo tengo que multiplicar el número entero por el numerador, que es 2. 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 10. Y como tiene signo menos, me quedaría menos 10. Menos 10. Y dividido en 3. Entonces me quedaría menos 10 tercios. Y si ustedes se dan cuenta, dije que era menos 3 enteros. El 10, ¿cuántas veces cabe en el 10? 3. 3. ¿Cuánto me sobra? 1. 1. 1. 1. Y ahí queda exactamente lo mismo que dije yo. 3 enteros, que es el número que está acá, y 1 tercio, que sería la fracción. Exactamente lo mismo que yo dije. ¿Ya? Eso es lo que yo debiese ir haciendo. De a poco vamos a irlo entendiendo y vamos a poder ir comprendiendo qué es lo que estábamos realizando. Voy a borrar esto para seguir hacia abajo. Ahora dice, por ejemplo, veamos un problema. Dice que, a ver, Joaquín, léame el ejercicio. ¿Yo? ¿Sí? Ya. La abuelita Adriana y Marco hacen mermelada de damasco. En esta oportunidad hace 6 6 octavos octavos. de kilogramos y los quieren envasar en frascos de 0,250 kilogramos. ¿Cuántos frascos alcanza a rellenar? Ya, perfecto. Este es el típico problema que aparece en el SIMSE, que aparece en la PSU, que aparece en todos los... O que tienen muchas veces sus mamás, sus abuelitas, sus tías en sus casas, cuando hacen mermelada de cualquier fruta y hacen una cantidad y tienen que saber cuántos envases van a llenar. Y ellos lo hacen de forma automática, dicen, ah, no, saqué 4 kilos, así que me van a salir, si lo envaso en frasco de medio kilo, me van a salir 8. Y ustedes no le preguntan por qué, cómo sabe, o qué dividió fracciones, qué hizo. No, simplemente ya es por conocimiento y el uso del día a día de los conceptos matemáticos que van incluidos ahí. En este caso, nosotros lo primero que debemos hacer es transformar ese número decimal que nos dan, que nos dicen 0,250 kilogramos. Ese número decimal, ¿qué fracción es? ¿Han comprado alguna vez algo que les diga 250 gramos o 0,250 kilogramos? Harina. La margarina, por ejemplo, el jamón, harina. ¿A dónde va a comprar 250 gramos de harina, Abdiel, para que me diga? Margarina, profe. Margarina, ¿cierto? El jamón, el queso,
la pichanga, las papas fritas que compran en el TIT, o lo que compren, ensalada. Cuando usted compra y pide un cuarto de kilo, usted lo que pide es exactamente ese número que aparece ahí que dice 0,250 gramos o 250 gramos. Usted compra un cuarto del kilo. Ese número se lo tiene que grabar. 0,250 significa un cuarto, siempre. Ya sea un cuarto de kilómetro, un cuarto de kilo, un cuarto de aire, todo es un cuarto. O sea, el entero se divide en 4 partes y yo tomo solo una. Entonces, si la abuelita de Adriana y de Marco quiere saber cuántos frascos va a necesitar, lo que tiene que hacer es dividir la cantidad de kilos que hizo, que en este caso son 6/8 de kilo, lo tiene que dividir en un cuarto. ¿Ya? Una división de fracciones. Entonces, yo les dije que hay una forma o un método donde usted multiplica cruzado simplemente y existe otro donde usted invierte la segunda fracción como lo hicieron acá en la guía. El 4 que estaba abajo pasa a ser numerador, o sea, queda arriba, y el 1 va al denominador. Y ahora multiplico. 6 por 4, 24. 8 por 1, 8. Entonces me queda 24 dividido en 8, me da como resultado 3. Y ese sería el resultado final de mi división. Por lo tanto, este resultado nos indica que la abuelita de Adriana y de Marco podría llenar con mermelada 3 frascos de 0,250 kilogramos cada uno. O sea, le alcanzan 3 frasquitos. Luego dice, intenta resolver el siguiente problema. Aquí dice, por ejemplo, un grupo de amigos realizó una fiesta donde comerían pizzas, torta y jugo. Las pizzas se dividen en 6 partes, las tortas en 10 partes y el jugo en 4 partes. Cada uno come una porción de cada alimento. Luego se reparten en porciones iguales lo que sobra. ¿Qué porción de torta y de pizza vuelven a comer cada uno? Ya. Sabemos que, ¿qué es lo que se dividió en menos partes? El jugo. El jugo. Se dividió en 4 partes. Entonces esa es la primera ronda, ¿cierto? Todos comen una ronda o toman en este caso una ronda de jugo. Entonces, en primer lugar, comen de la pizza 4 por un sexto. ¿Ya? ¿Por qué un sexto? Porque son 4 amigos, porque por eso dividen el ejercicio, me dice que son 4 amigos, y dicen que dividieron la pizza en un sexto, en 6 partes iguales. ¿Cierto? Entonces, ustedes imagínense una pizza cualquiera, hecha en casa, comprada, cuando podíamos salir antes, no sé. Dividida en 6 partes, entre 4 amigos. Cada uno se podría comer una porción completa, pero quedarían 2 porciones que habría que repartirla entre 4. Entonces a cada uno de ellos habría que darle la mitad de esas porciones que quedan para que pudiesen comer los 4 nuevamente. Pero para saber exactamente cuánto es, yo multiplico el 4 por un sexto, que me va a dar 4 sextos, y eso como resultado me da 2 tercios. Entonces, cada uno de ellos comió 2 tercios de la pizza. Por lo tanto, sobra, si yo a 3 tercios le quito 2 tercios, sobra 1 tercio de la pizza. ¿Ya? Eso es lo que fue sobrando cuando ellos se comieron la primera porción de esta pizza. Ahora, a la torta. ¿Cuánto se sirven de la torta? 4 por cuánto. ¿En cuántas partes dividieron la torta? 10. En 10. Entonces, 4 por 1 décimo. ¿Y 4 por 1 décimo cuánto es? 4 por 1. 4. 4 Perfecto. décimos. Y me va a quedar 4 décimos, como muy bien dice Krishna. Entonces me queda 4 dividido en 10. 4 dividido en 10, ¿cuánto es? ¿Lo puedo simplificar? Sí, ¿Cierto? ¿Por cuánto lo puedo simplificar? en Por 2 2. quintos. 2, entonces me va a quedar 2 quintos. Muy bien. Entonces me queda 2 quintos. Entonces,
ellos se comieron en una primera instancia 2/5 de la torta. ¿Ya? Entonces, el entero, ellos se comieron 2/5. ¿Cuánto era el entero? Cuando ellos habían comido 2 tercios, el entero era 3 tercios. Ahora que se comieron 2/5, ¿cuánto debería ser el entero? 10. 10 o con 5. Recuerden que debiese ser con la misma Sí. o con el mismo denominador. Entonces, me va a quedar 5/5, porque eso es un entero. Me va a quedar 5/5 menos 2/5. menos 2/5. Entonces, insertar ecuación menos 2/5. Vamos a terminar con este ejercicio para poder ir cerrando. Menos 2/5. Entonces me queda 5. Por acá. Aquí que hay que insertar la fracción. Menos 2/5. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? Un quinto. A 5/5 le quito 2/5. ¿Cuánto me va a quedar? 5 menos 2, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces me quedan 3/5. Por lo tanto, ellos se comieron 2/5 de la torta y le quedan 3/5 de la torta por comerse. Y luego dice, cuando reparten el jugo, ¿cuánto se comen ellos o se toman? Si se reparten en 4 partes el jugo, ¿cuántas partes se tomaron? 4. Entonces, si lo repartieron en 4 partes, ¿se habrán tomado todo el jugo o les habrá quedado? Si repartieron el jugo en 4 partes, ¿se habrán tomado todo el jugo o les habrá quedado algo? Si son 4 amigos. No, se toman todo. Se tomaron todo el jugo. Entonces, cuando se reparten el jugo, se lo toman todo. Por lo tanto, como dice después de la coma, acabándose el jugo de acuerdo a lo calculado. Entonces, solo quedaría para volver a repartir pizza y torta. Y torta. Yo les mencioné, vamos a dejar hasta acá la clase porque ahora tenemos consejos de profesores. ¿Ya? Entonces, nosotros ya vimos unos videos donde nos explicaban la transformación, donde nos explicaban cómo ubicar los números en la recta numérica. Antes de irnos, quiero felicitarnos, aprovechar aquí que está el jefe de UTP, porque varios profesores me han mencionado que el primer año se ha visto una muy buena constancia de los estudiantes, ¿ya? No ha bajado la cantidad de conectados, todos los días se intentan conectar, aunque hayan problemas de conexión, responden, preguntan. Entonces hay varios profesores que me dicen que están bien contentos y que ojalá sigamos así. Así que a contagiar el resto y a poder continuar con el proceso de aprendizaje. Cualquier duda, recuerden, el miércoles tenemos clase nuevamente. La clase se sube en la tarde a YouTube para poder tener la respuesta a lo que ya hicimos. Bueno, muchas gracias por conectarse.